Soy Faustino Rodríguez Arbesú y soy el director del Salón Internacional del Cómic del Principado de Asturias desde 1984. Este salón nació prácticamente en el 82, en el 83 yo ya comencé a colaborar, pero no llevé la dirección del salón hasta el 84, en que raramente se estaba haciendo en Oviedo, porque en Gijón había desaparecido. Bien, bueno, pues vamos a centrarnos un poco en los orígenes del cómic. El cine y el cómic prácticamente son dos medios de comunicación que nacieron a la vez, son gemelos, nacieron en 1985 y como consecuencia de haber nacido juntos y en el mismo instante hay un trasvase continuo de guiones para uno, de personajes para otro, etcétera, etcétera. No se puede llegar a decir quién trasvasó más, porque sería dificilísimo. Pero como curiosidad decir que ya desde 1895 ya se empezaron a hacer adaptaciones dibujadas de cómics, o sea, con dibujos animados. Pero será un punto clave en 1904, cuando, posiblemente el más grande lingüista del medio, que es Wilson Mackay, crea Dream of the Rarely Friend, un personaje que lo crea en 1904 y en 1905 ya tiene una película con personajes reales, lo cual significa que prácticamente la cuestión de solo pasar a dibujos animados empieza ya a romperse. Eran historias cortas, ¿verdad? Sí, eran historias cortas. Este mismo Wilson Mackay crea un personaje de dibujos animados que es un dinosaurio que se llama Gertie, que ya con él mezcla personajes reales y animación, ya en el 1906 o 1907. Pero quizá el paso más importante que realiza Wilson Mackay lo hace con Little Nemo en 1905. En 1905 con Little Nemo trabaja con ese personaje que eran páginas dominicales a colores, con unos colores bellísimos en las páginas y además tamaños tabloides. En aquella época la prensa era de 70 por 50 y entonces las páginas eran de una belleza excepcional. Pero no está aquí el gran paso que da Wilson Mackay con Little Nemo, está en que prácticamente crea el lenguaje de la imagen. Se le atribuye a Griffith, pero Griffith hace las cosas que ya hizo Mackay 7 años después, porque Griffith empieza a introducir cambios en el lenguaje hacia 1912 aproximadamente, y este ya en 5 y anteriormente en la otra citada ya tenía avances de lenguaje, ya había incorporado formas diferentes que no se conocían hasta entonces. Crea el primer plano, el plano medio, el plano de detalle, el flashback, bueno, prácticamente todo, la continuidad en la imagen, prácticamente todo. Hoy se puede decir que no se avanzó gran cosa en ninguno de los dos medios en este sentido, en la creación del lenguaje. Esto nace siempre dentro de lo que es el periódico, ¿no? Sí, era en las páginas, era los domingos, en las páginas del centro, que eran todas a colores, y todo esto nació como consecuencia de la lucha entre Gear y el otro, no me acuerdo ahora cuál era el otro gran magnate de la industria. Bueno, entre los dos más grandes, y Pulises, entre los dos más grandes, tenía una competencia terrible, y precisamente la competencia la basan en los cómics, a ver quién hacía mejor cómics y más atractivos y más populares, y entonces ahí tiene un incremento el cómic brutal, hasta tal punto de que hay un personaje que se llama Blondie, del cual se hicieron 30 películas. Aquí se llamó Lorenzo, en España se llamaba Lorenzo, el título original era Blondie, que era el de la mujer.
era la mujer, aquí no sé si por machismo o por qué se cambió, pero aquí se llamó Lorenzo. Este personaje llegaron a hacerse 30 películas y tuvo un lectorado de 60.000, o sea, en 60.000 periódicos salía la tira de Blondie diariamente, lo cual significaba una auténtica monstruosidad. Esta gente en aquella época, aunque es muy ignorado, había dibujantes de cómics que ganaban mucho más que los directores de cine, pero muchísimo más, porque imaginémonos 70 periódicos pagando todos los días una cantidad por esa tira que se está publicando, pues es francamente brutal. De Estados Unidos, ¿qué países son los que primero saltan? ¿A Suecia o Europa? Yo creo, eso no lo sé con exactitud, pero creo que Italia, por la influencia. Porque sabes que en Estados Unidos, pues bueno, los italianos eran media Estados Unidos. Yo creo que es en Italia, y lo digo porque en este sentido, porque conozco ediciones muy antiguas de Italia, pero ediciones ya en condiciones, como por ejemplo las de Topolino, las de Mickey, que allí se llamaba Topolino. Hay ediciones ya, justo cuando salía el TVO americano, salía en Italia, además con una impresión buenísima, con unas tiradas de una calidad extrema. Creo que, no lo puedo afirmar, porque eso no tengo datos totales, pero creo que Italia fue a la cabeza. ¿Y hacia qué público iba? ¿En qué franja de edad? Eran los diarios. Luego el público era adulto. Ese es un error que se comete con los cómics, pero muy grande, que siempre se relaciona con los niños, y no, es todo lo contrario. El cómic nació para los adultos. Los adultos los compraban y los niños los leían, pero quien compraba el periódico no lo compraba un niño, lo compraba un adulto, y el cómic nació en los periódicos. Luego nació siempre con mentalidad adulta, y de hecho ya en los primeros tiempos, como este Wilson Mackay, que estoy hablando, y de Little Nemo, era un TVO que bueno, era de un nivel artístico brutal. Encima fue muy estudiado en la época de Freud, porque era un crío que soñaba cosas, y entonces fue, vamos, el hombre, el Wilson Mackay, era popularísimo en el mundo en aquel momento. Lo que pasa que el cómic luego llegó un momento que se le encasilló erróneamente en relación con los niños, exclusivamente los niños, y ahí empezó a perder esa fuerza. Eso empezó con los comic book, que los comic book son fuera de la prensa. Libros ya. Eran ya libros. Ahí empezó. Mucha gente cree que los comic book que son el alma de los cómics, pero la realidad es que al comic book solo iba la gente de poca categoría. La de categoría estaba en la prensa, porque se ganaban cantidades ingentes, vamos, millonarias. En los comic book siempre fueron bastante mal pagados los autores, pero como empezaron a hacerse muy populares también, quizá ellos ganaron en popularidad y la tira de prensa la perdió, pues por eso quedó esa cuestión, y eso sí, verdaderamente iban enfocados a un público bastante infantil. Y de esa década, ya llamaríamos de los primeros pasos, ¿qué autores eran los más importantes? Bueno, pues había uno que era McGregory, que hacía una historieta que se llamaba Bringing a Father, que la popularidad de este hombre es tan grande que Fellini la tenía como ejemplo de lo que era una comedia. Siempre que hablaba de una comedia se refería a Bringing a Father, que aquí se llamó Esperando a Papá, que era una familia. Es la primera comedia posiblemente de la historia familiar. Era un padre que era un tarambana, una madre que era una leona y una cría que no sabía más que figurar, y luego un perro. Por cierto, en una de las entrevistas, hasta tal punto Fellini estaba enamorado de esta serie, que
que estando haciéndole una entrevista están hablando de la perra, de la familia esta, y de repente él dice, no me acuerdo el nombre, por ejemplo, Niska, Niska. Y viene una perrina hacia él y se le suelta aquí. La perrina que él tenía el nombre de la perra de la serie. ¿Y qué géneros eran los que se tocaban? Al principio todos, sobre todo fantásticos, pero todos los géneros. Luego ya derivó mucho hacia la aventura. A partir del año 28 derivó mucho hacia la aventura y la aventura se hizo casi con todo el pastel. Pero en los primeros tiempos no había géneros. Cada uno dibujaba lo que le venía en gana, porque era muy popular y entonces no tenían ese problema. Cuando tú eres popular, en el fondo haces lo que quieres. Y había de todo, pero sobre todo muy fantástico. Cosas muy fantásticas casi siempre, o terminaban derivando en muy fantásticas, pero también las había muy familiares, como esta de Bringing a Father, que es de 1904, de McManus, que es una disección bastante profunda de las relaciones familiares, padres, hijos y amiguetes, porque él era todo el día con los amiguetes, era un auténtico sátrapa en esto. Llegaba por la noche siempre borracho, la mujer con el rollo, y vamos, cosas de ese tipo. Pero además tenía una característica este TVO, era muy social. Dentro del TVO iba introduciendo casi todas las clases sociales y los oficios, y por un momento determinado, pues hoy un bombero, mañana un taxista, pasaban un camarero, eran los personajes secundarios, y vas conociendo la gama extensa de las relaciones de esta familia pues con el resto de la gente. Y se usaban para contar un poco el día a día, ¿no? Exacto, sobre todo el día a día de los juergues de él, sobre todo de los juergues de él. Bueno, y el paso a España, vamos a centrarnos en España, ¿hacia qué años se hace? Bueno, yo creo que en España también desde el principio, pero en España cuando verdaderamente adquiere una potencia grande es en 1917 con el TVO. Cuando nace el TVO, ahí hay una eclosión brutal, hasta tal punto de que la Real Academia reconoció como nombre de este medio de expresión el de TVO, lo reconoció y se les conoce por TVOs. Ahora ya se les llama también cómics o historietas, pero el nombre oficial de la Real Academia es TVO, y nació de esa serie que fue tan popular, que llegó en un momento determinado, en los años 50, mediados de los años 50, a editar y vender 500.000 ejemplares semanales. Pero ahí no está el todo. Se vendían 500.000, pero los leían, yo calculo que entre 2 y 3 millones de personas los leían. ¿Por qué? Porque los tebeos se vendían, pero también se alquilaban, y también se compraban en pandilla, y también se cambiaban, lo cual significa que si se vendían 500.000 ejemplares y había otras 4 formas de no necesariamente tener que comprar el TVO, sino que lo podías cambiar, que lo podías comprar entre una pandilla y los leías y luego lo cambiabas, porque había hasta kioscos que se dedicaban solo a cambiar, no a vender. Ibas allí y dabas 10 céntimos o 5 céntimos y te daban otro TVO por el que tú llevabas. Entonces yo calculo que los 2 millones o más de lectores tuvo el TVO semanal. Es algo irrepetible ya. La eclosión se hace en la posguerra, ¿verdad? Sí, en la posguerra. Te estoy hablando del año 50 y tantos, cuando el TVO llega a tener esa tirada tan enorme, vamos, tan fantástica. ¿Y qué empresas